Actívate es un proyecto que incluye libros de texto, plataforma digital, guías docentes, programa de lectura y cursos de formación docente. Aborda las áreas de comunicación y lenguaje, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, lectura e inglés. El proyecto Actívate cuenta con algunas fortalezas como el aprendizaje significativo, en el cual los contenidos y las actividades se vinculan con situaciones de la vida cotidiana. Además, se muestra el sentido de su abordaje. También la contextualización, porque varios de los ejemplos que se utilizan poseen datos, vivencias o experiencias guatemaltecas. El proyecto presenta una propuesta constructivista, porque los materiales fomentan el uso de experiencias para que el estudiante comprenda y saque sus propias conclusiones. Además, se atienden a diferentes niveles de pensamiento, porque se incluyen diversos ejercicios o actividades que ejercitan la memoria, la comprensión, el análisis, síntesis y la valoración crítica. Asimismo, desarrolla el pensamiento crítico, porque se promueven experiencias para que el estudiante reflexione y adopte una postura en la que aprueba o discrepa ante una idea o un grupo de ideas. Un mundo virtual en el cual se encuentran los libros en formato digital y una serie de recursos para trabajar aprendizajes o registrar información del rendimiento de los estudiantes. Guías docentes. Los libros de texto vienen acompañados de una guía que sugiere diversas actividades para que el docente pueda desarrollar antes, durante o después de un tema. En el proyecto Actívate se ofrece una serie de cursos para fortalecer capacidades pedagógicas o didácticas del docente. Nuestro programa de lectura, escritura y aprendizaje, PLEA, incluye una serie de obras literarias acompañadas de una guía para mediar la comprensión lectora. Una planificación docente en la que se incluyen competencias, indicadores de logro, contenido y una serie de actividades para realizar en clase. Piedra Santa, educando generaciones siempre. Contáctanos. Integrado es un libro que unifica 4 áreas y también incluye formación ciudadana, expresión artística y proyectos. Esta es una innovadora propuesta pedagógica que hace Editorial Piedra Santa en coedición con Editorial Educar de Colombia, diseñada especialmente para primaria. Todo en un solo libro, donde se fomenta la lectura y se combina la teoría con la práctica para lograr un aprendizaje significativo. Para los educadores, el libro integrado ofrece más de 300 recursos descargables por grado, con actividades dinámicas y herramientas de evaluación. Se fortalece un proceso educativo más completo y enriquecedor. Integrado. Muy buenas tardes, estimados educadores. Soy Daniel Casiada, Editorial Piedra Santa. No me ven porque tengo problemas en la cámara, entonces estoy haciendo la de fantasma, pero aquí estoy. De parte de la editorial, un abrazo enorme para todo el mundo. Este es el espacio de la Escuela de Formación Pedagógica, que quienes ya saben, se ha abierto desde hace 5 años, donde hemos estado dando oportunidad de interactuar, de dialogar, de debatir, de aprender de diferentes temas que consideramos pertinentes al momento. Este espacio lo abre la editorial para todos los educadores que quieran, pues, inquietarse, diría yo, con los temas, porque no podemos hablar de que pues, se llegan a dominar. Este es para, como dicen en buen chapín, para picar el caldo, para empezar a sentirle el sabor y que ustedes digan, bueno, yo quiero leer un poco más de este tema. Eh, la escuela pues tiene 3 cursos cada ciclo. Este es el primero de este 2025 con el tema del rol docente
en la era digital. Este curso va a durar, tiene 3 encuentros así en línea o virtuales. Pues ya ustedes tienen las fechas, pero yo se las puedo leer más tarde. Y el otro viernes empezamos con otro curso y el tercer viernes, a partir de hoy, un curso más y retornamos a este ciclo. Ah, Queremos esta vez presentarles a alguien que para mí es muy, muy especial por diferentes razones. Es el doctor César Montenegro, de un recorrido enorme. Yo ahí traté de resumirlo en 4 líneas porque pues tanto por el tiempo como porque también creo que César me hace suficiente, Daniel, con eso está bien. Entonces, quiero contarles, César es doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica, director actual del Departamento de Educación de la Universidad Rafael Landívar, ex asesor técnico pedagógico del Viceministerio de Educación Bilingüe e Intercultural de Guatemala, un formador de formadores en el sector educativo oficial y privado, eh, que ha generado muchos aprendizajes. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo y siempre, siempre nos deja con aquellas inquietudes de, bueno, respirar y ver cómo profundizamos más en las temáticas que él aborda. Tendremos la gran oportunidad de escucharlo hoy. Les cuento, va a haber una primera parte que es como una disertación, se puede llamar, y luego se abrirá espacios para preguntas de ustedes. Cuando se termine esta parte de las preguntas, por favor, acompáñenos. Queremos explicarles cómo vincularse al curso por una plataforma y darles otros anuncios. César, un gusto, un honor. Estamos ahora aquí para escucharte. El tiempo es tuyo. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Daniel. Te agradezco mucho. Vamos a poner aquí. ¿Logran ver mi pantalla? Bien. Sí se ve, Sí. César. Muchas gracias. Aprovechemos nuestro tiempo, que el tiempo realmente es oro y es el máximo recurso que tenemos, ¿sí? Para entrar, un gusto estar con ustedes. Gracias a Piedra Santa y a las personas y amigos que están con nosotros, colegas también, sensibles a la educación. Tenemos 3 sesiones para ver el rol del docente en la era digital, ¿sí? Un título grande, inmenso, hay cursos, hasta maestrías, ¿sí? Que se dedican a ver esto en tecnología educativa, ¿sí? Bien, pero ¿qué quiero? Quiero hoy, la tarde de hoy, dejar un poco el panorama puesto para profundizar después algunas cosas en las próximas 2 sesiones y seguramente les dejaré asignados algunas tareas o reflexiones que las haga quien quiera para crecer, ¿sí? Bueno. Lo primero que hay que decir en esta parte que esto del rol del docente en la era digital, en realidad uno puede decir, se trata de que maneje y agregue un montón de software, aplicaciones y que use la computadora y la tecnología. En realidad no es solo eso, no es lo más importante. Es una reconstrucción total de mi manera de entender el proceso educativo. Como lo menciona el texto ahí, nuevas categorías, nuevos códigos de relación, de comunicación, de aprendizaje. En realidad tenemos que recrear experiencias de aprendizaje. El rol del docente en la era digital no va a consistir solamente es que yo manejo un montón de cosas y software y herramientas y lo meto en todas mis clases. Es algo más, se suele decir, cambiamos de paradigma porque estamos entrando a una nueva era. Vivimos en una nueva realidad y comprendemos las cosas de otra forma, ¿sí? Entonces, es más que conocer un montón de cosas digitales y herramientas, y para eso hay cursos. Entonces, es bueno que ustedes se planteen cuál es mi expectativa de estos encuentros y de estas capacitaciones que voy a recibir. ¿Voy a aprender a usar herramientas y software? Seguramente no. Para eso hay un montón de recursos, cursos, algunos gratuitos, introducciones. Pero lo que queremos, y que es lo más difícil en nuestro tiempo, ¿verdad?, es formar criterio. Criterio de ahora del nuevo rol que asumo en esta nueva era. La humanidad ha pasado por distintas eras y estamos en un cambio epocal, cambiamos de era. ¿Y qué me corresponde ahora? Lo importante es tener ese sentido, ese criterio, ese juicio crítico y valorativo para saber qué nos corresponde, ¿sí? En la introducción, sencillamente
No me extenderé mucho porque está puesto ahí. La humanidad, a lo largo de su historia, ha pasado por distintas eras, y tanto que las hemos clasificado. Un poco de manera un poco eurocéntrica, pero decimos bien la edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, y ahora nueva edad, era digital, era tecnológica. Ahora, lo curioso es que cuando cambiamos de época, cada cambio de época supone momentos de crisis, porque suponen cambios de paradigmas, de formas de pensar que son dominantes y clásicas en un momento y que nos dan seguridad, pasamos a, ¿y ahora qué hacemos con tanto cambio y tantas cosas? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo reaccionamos frente a esto? Y nos encontramos en lo que suele llamarse como una época de incertidumbre. No lo he pedido. Y de verdad nos va a llevar hacia algún lado. ¿Y para qué nos sirve? Y hay crisis, y hay riesgos, hay desafíos, hay dificultades y hay oportunidades. Entonces otra realidad se gesta y se está gestando en el ámbito educativo. Y entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ser sujetos pasivos y ver qué pasa, o ser sujetos activos y asumir ciertos roles, ¿sí? Entonces, el encuentro de hoy está dividido en 5 puntos, ¿sí? El primer punto, 4 principios básicos para nosotros, ¿sí? Alguno ya lo comencé a explicar. ¿Cuál es la condición principal para aprender? La condición principal para aprender es darnos cuenta, observar. Si uno no se da cuenta, pasa de todo y vivimos distraídos en otro montón de cosas y no nos damos cuenta qué está pasando. Y una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que está cambiando la realidad, la sociedad, el mundo, la economía, la política. Emergen nuevos paradigmas en todo, en las ciencias, en la familia, en la sociedad, en la religión y también en lo educativo. Y uno tiene que ser capaz de darse cuenta de estos cambios. Primer principio fundamental, darnos cuenta de los cambios que está pasando. Y uno percibir. Cuando uno percibe un cambio, se da cuenta cómo era antes y cómo es ahora. Y hace la distinción, distingue. Y no podemos hacer acá muchos ejercicios, pero algunas cosas sí podría decirles. Hay que hacer el ejercicio de percepción de los cambios. Uno podría comenzar algo con uno mismo. A ver, ¿qué ha cambiado en mí? Y uno descubre cambios en uno a todo nivel. A nivel de pensamientos, de emociones, a nivel físico, por supuesto. El tiempo va pasando. A nivel de relaciones, me doy cuenta de los cambios. Uno percibe cambios a nivel de la sociedad guatemalteca, de mi entorno, de allá donde vivo. Ha cambiado. Tanto que cuando uno se da cuenta de los cambios, dice, sí, así era antes, ahora es así. Y en educación tendríamos que ser capaces de hacer la siguiente distinción como ejercicio para ustedes. ¿Qué ha cambiado en la educación? ¿Qué está cambiando en la educación? Y vamos a tener que dar cuenta que uno de los cambios es, estamos ingresando, construyendo, siendo partícipes. Yo lo llamo de un tiempo privilegiado, de una nueva era. Todavía no estamos totalmente en ella, estamos en ese impasse. Y eso provoca crisis porque a veces no sabemos cómo actuar y no manejamos, ¿sí?, las herramientas ni los contextos, pero se va aprendiendo. Segundo principio básico, hay que aprender a distinguir entre lo esencial y lo cambiante. Hay cosas que cambian, pero hay cosas que son esenciales, aún dentro del cambio. Y entonces nosotros tendríamos que saber, a pesar y además de darnos cuenta del cambio, qué es lo esencial y lo que no debe cambiar. Y en la línea del rol docente, también tenemos que saber distinguir qué es lo esencial al docente. Que aún cambiando muchas cosas, esto no puedo perderlo para seguir siendo docente. La distinción entre lo esencial y lo cambiante. Porque si pierdo eso, pierdo un elemento importantísimo del ser docente, del actuar como docente, ¿sí? Entonces, es un ejercicio no siempre fácil. Y no siempre fácil porque también tenemos que llevarlo al diálogo con otras perspectivas y con otros pensamientos. Para poner algún ejemplo, si yo les dijera qué es lo esencial de la amistad, que en medio de muchos años la amistad sigue siendo amistad, aunque cambien muchas cosas. Y algunos dirían, no sé, ustedes pueden ponerlo en el chat si gustan,
que la lealtad, que la confianza, que el respeto, y unos dicen una cosa y otros otra, y a veces hay discusiones sobre lo esencial. Y de hecho es una discusión que tenemos que aprender a hacer. ¿Qué es lo esencial en lo educativo? ¿Qué es lo esencial en el proceso de aprendizaje? ¿Qué es lo esencial a la educación? Y entonces entramos al tercer principio básico que es fundamental reflexionar. Si no sabemos y no tenemos en cuenta cuál es el fin de la educación, podemos hacer un montón de cosas, pero no sabemos a dónde vamos. ¿Para qué educamos? ¿Cuál es el fin de la educación? Y puede haber distintas orientaciones. Ese es un tema clásico y fundamental de filosofía de la educación, que tenemos que pensar para qué estamos educando. Y pongo dos elementos como dos corrientes, grandes corrientes, y ahí extremas, no sé si extremas, pero ahí vamos ubicando distintas posturas. Se educa para socializar a las personas, para que se integren a la sociedad, para que aprendan la manera de hablar, de convivir, de integrarse a la sociedad, al sistema de producción, para socializarlas, para que encajen, para enmarcarlas, así que se comporten de la manera normal en que tendrían que comportarse. Y entonces en un proceso educativo no me interesan los que desencajan y los que se salen, sino me interesa lo constante, lo repetitivo. Del otro lado, educamos para la libertad, para que la persona se encuentre y se exprese, ¿sí? Y la educación casi es un acto de libertad, pero no entendida, claro, como libertinaje, sino para vivir en la máxima libertad posible. O para que la persona alcance su máxima realización como persona en los contextos en los que vivimos. ¿Para qué educamos? Para aprender. ¿Pero aprender qué? ¿Aprender cómo? ¿Aprender para qué? Entonces son preguntas que siempre hay que tener de fondo y son respuestas que no pueden darse de manera absoluta, categórica. Miren, aprendan esto porque ese es el fin de la educación. Porque son preguntas que siempre nos hacemos y aprendemos a profundizar y a interiorizar y a asumir y a llevar a la práctica. Y entonces hay que distinguir entre medios y fines. ¿Cuál es el fin de la educación y qué medios utilizo para alcanzar ese fin? Porque si no me puedo perder y creo que el medio se convierte en fin. Y no es cierto, el medio siempre es un medio. Y el cuarto principio básico para entender esto del rol en esta nueva era es que tenemos que tener una comprensión integral, global, holística, se suele decir, del ser humano. No fragmentado, no partido, no dividido, ¿sí? Eso nos ayuda enormemente en la educación. Frente a aquellas situaciones en que si el ser humano tiene que aprender solo es intelectual y que la inteligencia crezca y no es muy listo, ahora incorporamos otros elementos valiosos. Inteligencia psicosocioemocional, ¿sí? Que es importante, pero también tenemos una dimensión biológica y la corporeidad hay que cuidarla, por eso la nutrición resulta importante. Y también es importante la realidad sociocultural, los vínculos que creamos con los demás, y nuestra dimensión axiológica, los valores, y la parte de la ética y qué valores formamos. Entonces, esta comprensión integral del ser humano siempre es importante y a la base de cualquier propuesta educativa hay también una comprensión ética y hay también una comprensión antropológica. ¿Quién es el ser humano con el que tratamos? Y eso define también mucho de los roles que vamos a jugar, ¿sí? Esto entonces es sobre estos cuatro principios básicos. Cada uno de ellos podríamos desarrollarlo mucho más, pero al menos espero que hayan quedado claros y que cada uno de ustedes, hay cuatro cosas que tengo que pensar. Me doy cuenta de los cambios que están pasando, qué es lo esencial en medio de tanto cambio. ¿Para qué educo realmente? ¿Cuál es el fin? ¿Y cuáles son medios? Y la comprensión integral del ser humano no solo teórica, sino en el trato con los demás. Y nos damos cuenta que mucho en el trato hacia los demás utilizamos a las otras personas como medios. Y la persona siempre es un fin y siempre posee una dignidad enorme. La educación va camino a redescubrir la dignidad, construir nuestra dignidad. Bien. Cierro sobre el punto 1, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, apúntenla o anótela en el chat. Ahí luego podemos retomarla. Si algo no quedó claro, si quiere profundizar, si quiere comentar algo sobre esos cuatro principios básicos. Aquí hay una parte sobre, estas son
las grandes revoluciones en la historia de la educación. La historia de la humanidad va por un lado y nosotros podríamos hacer una historia de la ciencia, una historia de los sistemas económicos y productivos, una historia de las religiones. Y entonces en la historia de la educación, última, entonces hay como algunas seis, perdón, grandes revoluciones que podríamos distinguir. Y entonces, ¿sí? No voy a leer cada una de ellas, ustedes pueden irlas viendo ahí, pero solo distingan entre el enfoque de esa revolución educativa, el método que utilizan, los recursos que utilizan, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Enfoque, método, hay modelos también en otro lado, ¿sí? La tecnología que se utiliza. De estas que vamos pasando de un enfoque centrado en el maestro, que ya lo saben todos, estas de las críticas que se hacen, o el aprendizaje interactivo, o centrado en el alumno, o centrado en la tecnología, que hay que tener cuidado, porque uno puede ser el rol en esta era digital es centrarnos en la tecnología, y todo es tecnología. Y comprendemos que hay métodos y procesos educativos que de la llamada tecnología propiamente utilizan poco. Un enfoque inclusivo, por eso actualmente se habla mucho de la inclusión y ubicuo o ubicado, ¿sí? A un enfoque de autonomía del alumno. Este proceso de estas revoluciones en la historia de la educación no son solamente lineales y no se van cerrando. Ya cerramos la 1, estamos en la 2, ya cerramos la 2, ahorita estamos en la 6. Así es que no hablamos ni de la 3, ni de la 4, ni de la 5, no, sino pareciera que aunque se dan estas revoluciones, se van, ¿sí? Se intersectan, se cruzan, se mezclan y no son excluyentes, ¿sí? Pero son acentuaciones. Entonces, de un enfoque de autonomía en el alumno, buscamos que el alumno, entonces, ¿cuál es mi rol ahora si lo que buscamos es que él sea autónomo, pero no desprecio, que es el centro también y el protagonista de su propio aprendizaje, integra elementos de tecnología, pero busca que sea el aprendizaje sea más personalizado e inmersivo, lo que les hablaba del desarrollo holístico. Y entonces se habla siempre de una educación para el futuro, educación para el siglo XXI, competencias y habilidades para desarrollar en la sociedad del futuro, no solo en la de hoy ni en la de ayer, y los entornos educativos, las características. Vamos, estamos en la educación 6.0, ¿sí? Entornos más flexibles de aprendizaje, no tan rígidos, no se tiene que dar en el aula, no todos los pupitres puestos de la misma manera, no tan cuadrados. Y el punto importante, integramos la IA en la educación y es todo un reto. De hecho, hay un libro dentro del material, ¿sí? Que la aplicación de la inteligencia artificial en la educación, una guía práctica para los docentes, que nos va a servir un poco de guía para esta formación, que lo van a tener ustedes, está de acceso gratuito, por supuesto, para que lo vayan leyendo y yo acentuaré algunas cosas. No podemos verlo todo, pero se acentuarán algunas cosas. Y la IA, inteligencia artificial, ¿me da posibilidades, oportunidades? Sí, pero tiene retos, desafíos, tiene riesgos, tiene límites, me coloca en problemas también, ¿sí? Entonces ahora, ultraconectividad, sí, y de hecho en uno de los derechos a la conectividad, pero a una conectividad de calidad, y todavía estamos atrasados en eso, vamos a ver condiciones también de estas realidades de conectividad que tenemos, pero al mismo tiempo, cada vez nos damos cuenta que no podemos crear sociedades puramente tecnológicas y al mismo tiempo enfermizas. Entonces también hay un énfasis en elementos de ética y la responsabilidad ante ese uso. Porque no podemos hablar de libertad y educación para la libertad sin hablar también de responsabilidad, ¿sí? Otros elementos de las distintas revoluciones en la historia de la educación siguen estando presentes, no los desechamos, ¿sí? Un enfoque centrado en la tecnología, Internet de las cosas, IA, para mejorar experiencias de aprendizaje. Se habla mucho de la renovación curricular, tiene que estar en base a experiencias de aprendizaje, métodos como la gamificación, aprendizaje adaptativo, aprendizaje basado en proyectos, las competencias famosas, la evaluación no solo sumativa, sino también formativa y distintos tipos de evaluación, ¿sí? Entonces, todo esto va mezclado, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Ese es un poco estos elementos que tenemos ahora de las revoluciones de la educación. Punto 2.
¿Qué significa tener un rol? ¿Cómo se construyen los roles? ¿Cómo y por qué cambian los roles? ¿Sí? Es importante porque estamos hablando del rol del maestro, pero ¿qué significa que yo tengo un rol? ¿De qué se trata? Seguramente utilizaré dos analogías. Una que en nuestro contexto se suele hablar bastante y ver bastante, creo que todos han visto juegos de fútbol. Si no en televisión, al menos en la colonia o en la comunidad en la que vivo. El fútbol parece un deporte muy popular. Fútbol, está ahí. Y en fútbol parece que hay distintos puestos y parece que cada jugador asume roles distintos. Y el portero asume un rol y los defensas asumen el suyo y los delanteros el suyo y el medio campo el de ellos. Y el rol del defensa no es necesariamente el del delantero, ni el del portero. Pero un momento, no se juega fútbol ahorita, en el 2021, como se jugaba en 1950. Y hay una revolución también en el fútbol y de repente se habla de fútbol total. Y vemos defensas que se van hasta adelante y que hacen goles. ¿Qué pasó? No, tu rol no es hacer goles, andate para atrás, no tienes que estar aquí. Ya nadie pensaría así el fútbol, los roles van cambiando. ¿Se entiende? O la otra analogía, un conjunto musical, una orquesta. Todos ustedes en algún momento habrán ido a algún baile, ¿sí? Y los han invitado a 15 años o a bodas y ahí está. Y cada miembro del grupo, del conjunto musical, de la banda, tiene su rol y tiene su parte que tocar. Y no me voy a meter a tocar otra parte, pero se hacen arreglos distintos y los roles se van turnando. ¿Qué significa un rol? Un rol se podría entender como las funciones, los comportamientos o las acciones que desarrollamos en determinados ámbitos. De manera que para ejercer un rol, yo hago algo, tengo ciertos comportamientos, asumo ciertas funciones, ¿sí? Y eso es lo que hacemos tener un rol. Los roles, no hay un solo rol, no es algo estático, absoluto, cerrado. Los roles parece que se van modificando también. Y mi rol depende no solo de lo que yo tengo que hacer, sino del contexto y de los roles de los demás que están alrededor mío, ¿sí? Y volvamos a la analogía del fútbol. Si un equipo juega de determinada manera, los defensas tienen cierto rol, porque el portero asume uno y los volantes uno y los delanteros otro. Pero en otro contexto y en otro equipo, el defensa asume un rol un poco distinto, ¿sí? Porque este equipo juega más a la defensiva, el otro juega más al ataque, el otro sube más. Y entonces, mi rol no depende solo de mí. Depende también del contexto en el que estoy y de las otras personas. De hecho, cómo se construyen los roles. Y aquí vamos a dar 3 elementos fundamentales, ¿sí? El rol se construye a partir de las expectativas de la sociedad en la que estoy. ¿Cuál es mi rol? ¿Solo depende de mí y de lo que yo creo? No. Por ejemplo, entre el Ministerio de Educación, entre el colegio en el que estoy, entre la sociedad guatemalteca, ¿cuál es la expectativa que tiene de cómo deben comportarse los docentes? ¿Qué funciones tienen los docentes? ¿Qué deben hacer y qué acciones deben hacer los docentes? Y nos damos cuenta que a veces al docente se le da un montón de... Tiene que ser un poco psicólogo, un poco amigo, un poco también consejero, tiene que ser también buen administrador, tiene que ser... Y tenemos que hacer un montón de cosas, ¿sí? Tenemos que saber de todo y poder hacer de todo y tiene que tener tiempo para planificar, para calificar, para tener inmensas cosas que normalmente a los docentes, todos los que trabajamos en docencia, decimos, tenemos poco tiempo, no me alcanza nunca el tiempo, ¿sí? Son muchas las cosas que debo hacer. Entonces hay que saber priorizar dentro de mis roles cuáles vienen siendo los más importantes. Entonces, mi rol depende de las expectativas sociales, grupales, ¿sí? De mi grupo inmediato, qué esperan mis estudiantes, mis otros compañeros, la comunidad educativa con la que yo habito. Está la sociedad grande y luego el grupo más inmediato, el grupo primario. Y luego el elemento más importante, y por eso hay que pensarlo, y es una tarea que tienen que pensar, ¿qué espero yo de mí mismo? ¿Cuál es mi expectativa como docente? Porque de acuerdo a lo que yo espere, también voy a asumir ese rol, ¿sí? Para asumir un rol, tengo que tener ciertas habilidades o competencias. Si no, no sirvo para ese rol, ¿sí? Volvamos a la analogía del equipo de fútbol o del conjunto musical.
Bien, en el conjunto musical tenés el rol de tocar vientos y tocar la trompeta, ¿sí? Resulta que soy un mal trompetista y no sé tocar la trompeta. Cuando toque todo el conjunto musical, qué mal se va a ir porque no sé desempeñar mi rol. Entro a destiempo, desafino, y no va a decir, estás cumpliendo mal tu rol, porque no tenés ni los conocimientos, ni las habilidades, ni las actitudes para desempeñar tu rol, ¿sí? Si yo en un equipo de fútbol soy el defensa, pero ni siquiera sé patear la pelota, si no sé dominarla, si no sé cabecear, me ponen ahí y la gente me va a pasar y vamos a perder. ¿Por qué vamos a perder? Porque no estoy cumpliendo bien mi rol, porque no tengo las habilidades, la competencia para desarrollar mi rol. ¿Cómo logro desarrollar esas competencias para cumplir con mi rol de docente? Con la práctica, formándome, viendo dónde debo trabajar. Y entonces, cuando el equipo de fútbol se reúne para entrenar, practica, y donde estoy débil, entonces practico, sí, tengo mi pierna muy débil, muy floja, no sé correr rápido. Hago ejercicios para correr más rápido, para tener más fuerza, ¿sí? Y cada vez desempeño mejor mi rol, ¿sí? Por eso es importante todo el proceso de formación docente, desde la formación inicial hasta lo que ahora se llama formación para toda la vida. Y por eso estamos esta tarde aquí, porque estoy formándome para cumplir mi rol, ¿sí? Y por supuesto, como cambia la realidad, cambia mi comprensión de ella, mis roles van cambiando. Punto 2, ¿sí? Entonces, por favor, vean ahí sus dudas, inquietudes, comentarios. Y entonces ya voy escribiendo, porque no me tocará a mí decírselos, algo mencionaré, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Qué rol debo jugar yo en el contexto en el que soy docente? Porque no es lo mismo ser docente de un colegio que puede tener miles de recursos para trabajar que ser docente en una escuela que tiene pocos recursos, en un aula multigrado, en el ámbito rural, ¿sí? Con cierto tipo de estudiantes que debo conocer también, ¿sí? Entonces, debo asumir mis expectativas del rol que debo jugar, ¿sí? Y adecuarlas a esos contextos que resulta importante. De manera que el rol no es un normativo, esto es lo que tenés que hacer y nada más. Depende de varias cosas. ¿Cuántos docentes somos? La relación entre docentes, cómo trabajo. Bien. Entonces anoten y vayan reflexionando, ¿sí? Las expectativas de los padres de familia en la escuela, las mías, qué rol debo jugar en mi contexto. Ahora, es un ejercicio que será importante hacer y aquí les voy a dejar un ejercicio para que lo reflexionen. Es bonito porque lo reflexiona uno, ¿sí? Ahí Lorena nos está haciendo favor de subrayar algunas, bueno, no sé si Lorena, perdón, no vi, de subrayar algunas cosas, no hay problema. Tenemos que cambiar de rol en este cambio de era, en estos cambios sociales, culturales y de todo tipo, políticos, económicos, tecnológicos que se dan, pero que no se pierda lo esencial. Y entonces ahí hay 4 preguntas, ¿sí? Que tendríamos que tirar líneas para contestar. ¿Qué es lo esencial al ser docente? Y cada uno de ustedes puede poner 1, 2 cosas. ¿Qué es lo esencial? Que es parte de mi rol, este rol no puedo perderlo, ¿sí? En la ejecución, en el funcionamiento de este rol en la era digital, no importa que sea era digital, esto es esencial. Podrán colocarlo en el chat también, quienes quieran compartir. Lo esencial al ser y lo esencial al quehacer docente, que debo hacer. ¿Y cuáles son los pensamientos, sentimientos, acciones esenciales en mi labor docente? ¿Cómo debo pensar que es esencial? ¿Cómo trabajar el mundo de mis sentimientos, las emociones, los afectos y lo que hago, que es esencial? ¿Y qué elementos tenemos que tener en cuenta los docentes y que esos jamás deben estar ausentes? Y entonces yo quiero mencionar algunos, para mencionarles, pero la tarea que les dejaría es, podrían hacer ustedes un decálogo. Un decálogo son 10 elementos esenciales al rol docente en la era digital. ¿Sí? De lo que conocen, de lo que saben, de lo que escuchen, de lo que escuchemos aquí. Hacer mi decálogo, que es esencial al docente en la era digital.
y otras cosas cambiarán y otras cosas son medios. Los medios siempre cambian, no el fin. Entonces, yo comienzo diciendo algunas cosas que he pensado y que creo que son esenciales para mí. Uno, el acto educativo es fundamentalmente un acto de comunicación. Nos comunicamos de cualquier manera. Entonces, algo que no debo perder es el desarrollar y ser un excelente comunicador. Y solo en esto tendríamos para hablar, ¿sí? Los elementos de comunicación, cómo tener una comunicación efectiva, al mismo tiempo afectiva, clara, precisa, exacta, crítica, y todo lo que quieran decir, ¿sí? Porque si no soy un buen comunicador, el proceso educativo no se da, porque es ante todo un proceso de relación, es una realidad relacional. Lamentablemente no aprendemos a comunicarnos, que la comunicación es un proceso de diálogo, y el diálogo es un proceso bidireccional, ¿sí? Y el punto de partida del diálogo es la escucha, escuchar y sacar lo que llevo dentro también. Hablar, emitir y recibir, y siempre estoy siendo emisor y receptor, con sus códigos, con sus mensajes, con sus ruidos, con su contexto. Entonces, es bueno que el docente aprenda mucho de teoría de la comunicación, porque esencialmente somos comunicadores. El otro elemento que actualmente se subraya y que es esencial es que desarrollemos una excelente inteligencia emocional, ¿sí? Y ese es otro punto para desarrollar. ¿Y cómo trabajo yo mi inteligencia emocional como docente? Y como docente, una de las cosas más importantes, porque no es lo que digo, ¿sí? Sino es la relación y el encuentro que establezco con los estudiantes y con mis compañeros y con las autoridades, ¿sí? Y la inteligencia emocional resulta importantísima. Todo el mundo de las emociones, ¿sí? Que seguramente han recibido también capacitaciones en esto, me parece esencial al ser docente. Y luego hay tres elementos en los que se mencionan como tres habilidades o competencias en la educación para el siglo XXI. Y solo los enumero aquí que me parece esenciales en nuestro contexto. El primero, desarrollo del sentido crítico. Y en tecnología y en la era digital van a ser importantísimos porque hay mucha manipulación de información, somos manipulados constantemente, hay engaños, hay de todo, y necesito desarrollar sentido crítico. Y ese sentido crítico significa desarrollar una autonomía del pensamiento, por eso la autonomía de los estudiantes, desarrollar criticidad, y les voy a enseñar una imagen muy, muy interesante. El pensamiento responsable, dedicado, con coherencia y consistencia lógica, pensamiento argumentativo, y vamos por otra línea, es otro montón de competencias que debo desarrollar en este nuevo rol de la era digital. Sentido crítico, que no es ser criticón, que no es estar siempre en desacuerdo, que no es oponerse a todo, ¿sí? Responsable, autónomo, pensamiento profundo. Una definición se suele decir, es un pensamiento de orden superior. Todos pensamos, pero no todos pensamos críticamente. Bueno, otro elemento de habilidades para el siglo XXI, creatividad. La creatividad no es algo con lo que nazco creativo. ¿Y por qué hay que ser creativo ahora? Porque tenemos un montón de retos, de desafíos, de dificultades, de problemas. Y parece, y parece que las soluciones clásicas y de siempre no responden y no nos están dando resultados. Que repetir lo que siempre se ha hecho no nos lleva a cambiar y a transformar la realidad. Que parece que es también uno de los fines de la educación, la transformación del entorno. Entonces, educamos para transformar, ¿sí? Y por eso necesito ser creativo, y la creatividad se desarrolla en los estudiantes y en mí. Y eso es parte de mi rol, y tengo que prestarle atención. Y también tengo que prestarle atención a la tercera y última que voy a decir, de elementos esenciales, trabajo en equipo. Todas las dificultades que estamos teniendo y todos los retos que tenemos, y la nueva era, en esta era de incertidumbre y de cambios, no podemos afrontarlas solos. Tenemos que aprender a trabajar juntos, ¿sí? Y juntos no solo con las personas que piensan como yo y que sienten como yo, sino también con la diversidad, porque la diversidad me enriquece, ¿sí? Me enriquece siempre que sepa dialogar. La diversidad no me enriquece
si no sé dialogar, porque incluso hasta en la familia, hasta con la pareja, si piensa distinto y discute, pero no sabemos dialogar, se rompe todo porque somos diversos. ¿Recuerdan los 7 saberes de la educación para el futuro de Edgar Morán? Uno de ellos, ¿sí? El sexto me parece, si no recuerdo mal, pero uno de los 7 saberes que propone Edgar Morán es la unidad y la diversidad, que tenemos que trabajar desde la unidad y desde la diversidad, las dos cosas, ¿sí? Es esencial aprender a trabajar en equipo, todo, y se habla todo de eso, trabajo incluyente, no excluyente, ¿sí? Esos son datos esenciales que no podemos perderlos en el rol que tenemos, ¿sí? Y aquí voy un ejemplo, dejo esto solo para que lo vean. En esta era digital, era de la tecnología, era de la inteligencia artificial, ¿sí? Dijimos que uno de los elementos esenciales es el pensamiento crítico. Y por eso me gustó el título, encontré. El pensamiento crítico es esencial también en esta era. ¿Y quién la va a enseñar? La inteligencia artificial, la tecnología, ¿sí? Y por eso decimos que la educación es un acto profundamente humano. Y en este sentido, ¿sí? El papel del docente frente a la IA, ¿sí? Y hay elementos que siempre son necesarios. Claro que es una herramienta, ¿sí? Claro que es importante, pero no perdemos cosas que son esenciales. No leemos esto, les queda también a ustedes como material. Acabamos. Una nueva era. ¿En qué consiste esta nueva era? ¿Qué características tiene? ¿Qué es la era digital? Ventajas, desventajas, riesgos, desafíos, oportunidades. Darnos cuenta. Hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces, tomando la primera definición, ¿sí? ¿Qué es esta nueva era? Un complejo y profundo proceso de cambios científicos y tecnológicos surgidos a partir de la incorporación de computadoras, redes computarizadas, a los distintos cambios de la producción y de la vida social. La educación es parte de la vida social. ¿Qué significa? Hay un complejo y profundo proceso de cambios. Estamos en una nueva era, esto es lo que hemos dicho, por ahí están las fuentes. Esta famosa revolución digital. 3 elementos, es bueno conocer un poquito, ¿sí? De manera general, ¿sí? Se aceleró durante la segunda mitad del siglo XX. Ejemplos más tangibles: computadoras, internet, teléfonos inteligentes. Y de alguna manera todos tenemos acceso, si no, no estaríamos comunicándonos la tarde de hoy, o a computadoras o internet, o hasta desde mi teléfono voy aquí. Todas esas herramientas cambian totalmente paradigmas de trabajo, de comercio, de relaciones sociales, de vida, ¿sí? Y tanto que se ha categorizado dentro de las psicopatologías la nomofobia. Nomofobia, sí, claustrofobia la conozco, y no, el miedo a no tener el celular a mano, ¿sí? Y dejé mi celular, ¿dónde está? Y entro en ansiedad y en estrés porque no tengo el celular, porque se descompuso, porque no tengo acceso, porque cada vez que suena no lo tengo. O sea, ha cambiado, es un proceso cada vez más acelerado. Hay uno de los textos que en el libro que les he mencionado, de la inteligencia artificial en la educación, donde se menciona que el crecimiento que tenemos actualmente es exponencial, no es aritmético. Esto más esto me suma 2, es constantemente exponencial, 2 por 2 por 2 por... De manera que es como se dobla exponencialmente cada cambio. Para tener un contexto histórico, marca mucho esta era digital, este mensaje digital de una computadora a otra en la red ARPANET en el 69, que antes estaba todo el ámbito digital limitado a prácticas militares y gubernamentales. Ahora ya no, ¿sí? Todo ha cambiado. Y esta llamada tecnología digital está anclada en las redes informáticas, tecnologías de información y comunicación, las TIC, algo hablaremos la próxima vez, y esto sienta las bases para una cuarta revolución industrial. Esta revolución digital se habla de la tercera revolución industrial, y la cuarta revolución industrial, que estamos, los tiempos se nos acortan de cambio. No nos da tiempo de manejar algún tipo de software, programa o cambio cuando ya viene otro encima. La revolución que dependerá de la robótica y la inteligencia artificial. Y va a estar ya está metido en todo, ¿sí? Y no nos damos ni cuenta, y marca toda nuestra vida. Entonces, este es algo de la nueva era en la que estamos, ¿sí? Y tiene, por supuesto, desafíos, como mencionaba acá, características, ¿sí?
ventajas, desventajas, riesgos, desafíos y oportunidades. Y conviene que hagamos un ejercicio como algo como este encuadro. Impacto positivo de la revolución digital, impacto negativo de la revolución digital. Y nosotros tendríamos que aplicarlo y ser capaces de decirlo en la educación y en mi contexto. Hay un par de artículos que los recomiendo también, ¿sí? Desafíos y oportunidades, ¿sí?, de la tecnología en la educación. Y hay muchísimo escrito, pero ustedes se meten ahí y ponen algún buscador, encuentran miles de artículos y de videos y de todo. Pues no basta con que esté ahí. Tengo que filtrarlo y ser crítico sobre esto y entonces transformar impactos positivos de esta transformación digital, de esta revolución, de esta era, en lo educativo. Aquí tenemos impactos positivos de la revolución digital en términos generales, impacto negativo. Aquí yo he puesto 3, ¿sí? Aquí están, propiamente en el ámbito de aprendizaje, ¿sí? El uso de la tecnología en el aprendizaje ha transformado la forma en que los estudiantes adquieren conocimientos y se comunican. Positivo o negativo. Tiene elementos y elementos. Pero la forma de aprender, la forma de adquirir conocimientos, de comunicarnos, está cambiando, seguirá cambiando, ha cambiado. No obstante, hay una enorme brecha persistente en niveles de acceso y calidad educativa entre grupos socioeconómicos diversos, y de manera que esta diferenciación en el acceso a la tecnología también perpetúa la desigualdad, la exclusión, la inequidad social, y entonces la acentúa. Los que ya tenían tienen más acceso y se remarca más, y los que menos oportunidad tienen menos acceso, y eso se da en educación, ¿sí? Centros educativos que tienen acceso a todo siguen marcándose más diferencia con instituciones, aldeas, apartadas que tienen acceso casi a nada. Hay que ir transformando esto y por eso existen retos en el cambio de políticas, ¿sí?, estatales, gubernamentales, en el ámbito tecnológico. Trabajar hacia una educación más equitativa que utilice la tecnología de manera efectiva, promueve enfoques pedagógicos centrados en el estudiante, fomente la inclusión, la diversidad, se puede hacer, porque la desigualdad educativa, ¿sí?, se sigue manifestando y el impacto de la tecnología y la necesidad de enfoques pedagógicos innovadores y promoción de la inclusión y la diversidad son elementos que necesitamos darnos cuenta en este nuevo rol que tenemos. Bien. Aquí hay algunos elementos de retos que tenemos. No los voy a leer, están en la presentación, pueden verlos. Y nos va a servir para que ustedes también piensen, ¿y cuáles son los retos que tengo yo como docente y que tenemos en nuestro centro educativo respecto a la tecnología? ¿Sí? ¿Qué retos hay? Bien. Y por último, entramos a un nuevo rol para una nueva era. ¿Sí? Me gustó esto, que estaba escrito en el 2011. Y voy a tomar unos segundos para leerlo. Piensa dentro de 10 o 15 años, 2025. Pensemos en el 2035, 2040. Confiamos en que estaremos un poco vivos. 10, 15 años creo que los aguantamos. ¿Qué proporción de actividad llamada aprendizaje estará localizada en la escuela? ¿Y qué aspectos del aprendizaje ya no van a necesitar la escuela? ¿O habrá que flexibilizarla o no? La disponibilidad de tecnologías baratas que ofrecen acceso directo al conocimiento de todo tipo crea oportunidades a los estudiantes para experimentar un dramático incremento de la capacidad de elegir qué, cómo y con quién aprender. ¿Cómo y de qué forma sobrevivirá la escuela en estos escenarios? Dentro de 10, 15 años, ¿cómo deberían ser también nuestros centros educativos? ¿Qué forma adoptará ese centro educativo si no quiere solo sobrevivir y mantenerse como una institución anclada, casi prehistórica, sino que siga teniendo un rol importante? Y los docentes somos quienes tenemos que pensar a partir de todos estos cambios, ¿sí?, como queremos, porque no se improvisa, tenemos que trabajarlo. Y aquí está, hay un documento que es sobre una hoja del ISTE, Standards Educator, ¿sí? El ISTE es la Sociedad Internacional de Tecnología para la Educación, sus siglas en inglés, Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación.
Y entonces coloca que estos elementos vamos a irlos viendo en la sección 2 y 3, poco a poco, ¿cuál es el nuevo rol del docente? Y aquí solo mencionados, ¿sí? Aprendices, líderes, ciudadanos, colaboradores, diseñadores, facilitadores, analistas. Y aquí hay algunos elementos de ser aprendices, ¿qué? Ser líderes, ¿qué? Ser ciudadanos, ¿qué? Ser colaboradores, ¿qué? Ser diseñadores, facilitadores, analistas, ¿qué? Algunos de los roles. Iremos profundizando en las sesiones siguientes. Y hay un documento, bonito también, que presento este ejemplo, que al final, ¿sí? El documento encuentra este cuadro. Son normas de la UNESCO sobre competencias en TIC para docentes, en tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Y entonces, este es un programa para el enfoque relativo a nociones básicas de tecnología. Lo que me gustaría que lo leyeran y que lo trajeran leído, lo hubieran visto subrayado para dentro de un mes casi que nos vamos a ver, ¿sí? Esto pone, bueno, ¿cuál es la política? Hay que tener una política educativa, pero lo más importante, tiene distintos aspectos donde el objetivo es los docentes deben ser capaces de, y da algunos ejemplos. En política, los docentes deben ser capaces de determinar las características esenciales de las prácticas en clase y especificar cómo éstas pueden servir para aplicar la política. Para eso necesitamos tener políticas digitales. Pueden ser a nivel de Guatemala, el Estado, o incluso políticas institucionales. ¿Qué vamos a trabajar en el ámbito tecnológico? Y entonces aquí tienen algunos ejemplos de método. Y este es otro ejemplo, ¿sí? Hay varios. Yo tomé aquí dos solo para animarlos a que lo leyeran. Plan de estudio y evaluación. Los docentes deben ser capaces de, ¿sí?, definir y examinar cómo los estudiantes aprenden y muestran la adquisición de competencias cognitivas complejas como la gestión de la información, la solución de problemas, el espíritu de colaboración y el espíritu crítico. Yo como docente en la era digital, ¿sí?, tengo que ser capaz de. Y aquí hay un ejemplo. O yo como docente, mi rol en esta era, debo ser capaz de ayudar a los estudiantes a utilizar las TIC para adquirir competencias en materia de búsqueda, gestión, análisis, integración y evaluación de la información. ¿Y a qué se refiere esto? Entonces, este documento está aquí, Normas UNESCO sobre las competencias TIC para docentes, que también tienen acceso, es gratuito, lo pueden buscar así en internet por su cuenta, o como parte de este curso, lo vamos a dar, ¿sí? Bien. Y justo tenemos ya solo 4 minutos, pero algo hemos mencionado en este panorama de estos 5 primeros puntos de esta sesión que le llamaría como introductorio, que espero que les sea útil y que sea también de mucho ánimo. Quizá lo más importante es inspirar y motivar a tirarnos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Como decías, quedan en la mente muchas preguntas. Yo creo que eso es lo interesante, ¿verdad? Certezas no, es que nos preguntemos a dónde vamos y esta responsabilidad que tenemos de redefinir nuestros roles, de entender que estamos en un mundo cambiante y los maestros tenemos mucho que decir ahí. Eh, a ver, estimados educadores, vamos a dar espacio a 3 preguntas, que es el tiempo que tenemos, y después les pedimos que se queden porque les queremos explicar cómo van a poder ingresar a la plataforma de la editorial y cómo van a encontrar los recursos que está mencionando el doctor César Montenegro. Pueden ahí levantar la mano, por decirlo de una manera, em, para poder escucharlos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? ¿Alguien por ahí? Yadira. Yadira creo que... No sé si Yadira quería hablar. ¿Yadira? Buenas tardes, ¿No? licenciado. Mi nombre es Beatriz y quisiera Beatriz. Hola, preguntarle Beatriz. si nos puede compartir un ejemplo de cuándo el humano, el ser humano, ¿verdad?, se vuelve medio y no fin. Me quedé pensando durante la charla en este ejemplo que él nos daba, pero si lo puede aplicar a la vida diaria, por favor.
¿Quieres que Gracias, responda de una Beatriz. vez o espere? César, sí, por favor. Entonces, de una vez en forma breve. En distintos ámbitos. Pongamos en el ámbito laboral, en el ámbito de la docencia, ¿sí? Cuando a una institución educativa no le interesa el docente por ser docente y persona, sino solo le interesa porque me sirve para dar clases y le pago poco. No me interesa el ser humano en cuanto ser humano en su dignidad de la persona, sino solo como un medio para utilizar. Y el ejemplo más claro en esta sociedad de cierto sesgo todavía patriarcal y machista, el uso y abuso que se hace de las personas, a veces especialmente de las mujeres, y cualquier tipo de explotación laboral, ¿sí? Y de cualquier tipo, ¿sí? Es que utilizamos a la persona como medio y no respetamos que la persona tiene una dignidad y tiene sentido en sí misma. No sé si los ejemplos pueden servir, ¿sí? Me queda clarísimo, muchas gracias. Claro, muy bien. Gracias, Beatriz. ¿Alguna pregunta más? Está Paul y Paola. No sé si con la mano levantada. Perfecto. Por Doctor, favor. me parece fantástica la charla que recibimos y creo que al final de cuentas las habilidades tanto blandas, ¿verdad? Como duras que tenemos que implementar como docentes es algo que generan un cambio generativo en nuestras mentes, ¿verdad? Yo le quería preguntar a usted, ¿qué decálogo considera usted para un docente? ¿Qué habilidades ha visto que requiere el docente universitario o el docente a nivel medio guatemalteco actual? En ese sentido, yo voy a identificar tres grandes grupos de habilidades en tres ámbitos distintos. Primero, necesitamos ser, voy a decirlo así, profundamente humanos. Un docente que no desarrolle sus habilidades de humanidad, de sensibilidad, de ser persona para encontrarse con el otro, ¿sí? Y ahí entran habilidades de empatía, como mencionaba, de saber escuchar al otro, habilidades puramente humanas. Por ejemplo, ser responsable. La responsabilidad es una habilidad esencial. No depende de quién sea yo, es una habilidad puramente humana. Necesito ser lo más plena y profundamente humano y trabajar constantemente en el desarrollo de mi humanidad, ¿sí? Un área. Segunda área, toda el área psicopedagógica, toda la formación en el área de... El docente debe ser un profesional de la educación, ¿sí? No voy a ir a un médico que no sea profesional de la medicina. No voy a poner, y me pasó una vez, construir un cuarto o una casa a alguien que no sabe ni pegar ladrillo ni fundir, ¿sí? Porque él es profesional de la albañilería, ¿sí? Porque si no es alguien chambón, no sabe su profesión. El docente tiene que prepararse y ser competente en su profesión. ¿Cuál es su profesión? Ser educador. Y tiene que saber de metodologías, de evaluación, de planificación, de currículum, de liderazgo educativo, de investigación educativa, porque es su ámbito, ¿sí? Y por supuesto el docente tiene que manejar y ser un profundo conocedor de su especialidad. A ver, ¿qué voy a dar? Matemáticas. Tengo que saber de matemáticas, ¿sí? ¿Qué voy a dar? Voy a dar idioma. Y ni siquiera sé ortografía y ni yo puedo escribir, ¿sí? Entonces, los tres grandes ámbitos que yo distinguiría es el ámbito profundamente humano, ¿sí? El ámbito específicamente educativo, psicopedagógico y el ámbito del conocimiento de la especialidad. No puedo enseñar química o ciencias naturales si yo no sé nada de eso. Mejor invento y me pongo a contar cuentos. Y pongo una película porque en la película salió tal cosa y yo no lo sé. Hay que tener conocimiento, ¿sí? Hay que tener conocimiento de ser educador y hay que ser profundamente humano. Esas tres áreas diría. Muchas gracias, César. Un compromiso enorme que tenemos porque a veces creemos que es así de fácil la labor de un maestro, pero bueno, creo que ahí estamos analizando que no es tan así. Paola, por favor. Gracias, buenas tardes y felicitaciones por esta ponencia. Licenciado, ¿cómo equilibramos los docentes en no caer en esta era digital y dejamos a un lado la parte que también es importante, como la didáctica, la escritura, la parte teórica? ¿Cómo equilibramos eso si ahorita está en auge y los jóvenes prácticamente todo lo quieren digital? ¿Cómo podríamos equilibrarlo? No sé si recuerdan o les ha pasado a ustedes, nos pasa a todos, que cuando tenemos mucho que hacer y es como una avalancha, mejor no hacemos nada porque es tanto que mejor no hago nada, ¿sí? Entonces me desanimo solo de saber de todo el montón de cosas que tengo que hacer.
Entonces, yo diría que hay que ser excelentes gestores de nuestro tiempo. El tiempo es el que es. Y una de las cosas importantes, 2 o 3 elementos puntuales también concretos es, uno, saber planificar y agendar mi tiempo para trabajar sobre lo importante, lo prioritario y también atender lo urgente. No podemos hacerlo todo ni atenderlo todo. Pero si tenemos un orden de tener agenda, planificar, bueno, le voy a dedicar 2 veces a la semana, 1 hora a conocer alguna herramienta. Digo, no podemos verlo todo. Recuerdo el caso de un filósofo famoso, Paul Ricoeur, que de filosofía hay tanto que sabe ¿qué voy a hacer? Le voy a dedicar 1 año a cada autor. Se acabó. Y este año voy a dedicar a leer. Y después de 10 años, había leído 10 autores, pero había leído todo de él. No podemos hacerlo todo a la vez. Imposible. Tenemos que aprender a priorizar, a planificar para ver que voy a dedicarlo bien. Este año, de las herramientas, voy a aprender a manejar 2 herramientas y 2 software bien que me van a servir. Se acabó. No puedo aprenderlos todos. Veo, me dedico a 2. Al mismo tiempo voy a trabajar en mis competencias digitales, vamos a hablarlas, esta y esta. Voy a trabajar 2 meses en esto. Es en el fondo planificar, ¿verdad? Porque no podemos hacer todo a la vez. Igual con las competencias más humanas que habíamos dicho. Me doy cuenta que soy muy impaciente. Me doy cuenta que tal cosa, o no sé, no doy retroalimentación para evaluar, y los estudiantes no aprenden a partir de la evaluación. Hoy me voy a dedicar y voy a prestar más atención a los procesos evaluativos. Y entonces voy haciendo cosas poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, paso a paso. Bien. Gracias, César. Vamos a cerrar con Timoteo y después de eso les insistimos que se queden unos minutos porque queremos explicarles algo que les conviene escuchar. Profesor Timoteo. Bien. Muchas gracias, Daniel. Aunado a lo que el maestro César Montenegro, que entre paréntesis fue mi docente, quisiera decirle que aunado a lo que dice César, el docente en la época actual, en la era digital, fundamentalmente para mí debe de saber gestionar 4 competencias básicas. La competencia pedagógica, la competencia tecnológica, la competencia comunicacional y la competencia que hablaba César de la gestión del tiempo, que la vamos a resumir en la competencia administrativa, o sea, la capacidad de organización que puede tener ese docente en cuanto a gestionar su tiempo. Recordemos que no solo para impartir la clase, sí, no solo para facilitar el tema, llevar esa secuencia didáctica, sino también hay que preparar esa secuencia didáctica. Es decir, que nosotros los docentes tenemos un trabajo antes, durante y después de facilitar la clase. Y creo que la tecnología, nuestro entorno personal de aprendizaje, va en movimiento, es una revolución. Mientras durante estos 60 minutos que hemos estado aquí, que el maestro César nos ha compartido sus conocimientos, sus experiencias, es posible que ya tengamos nuevas tecnologías, nuevas herramientas para introducirlas a nuestra labor docente. Así que el maestro que se aprecia de docente en esta era digital también tiene que ser apasionado por la tecnología educativa. Muchas gracias. Y solo me permito compartir, gracias Timoteo, qué gusto verte también. Preguntaban por el libro, uno de los libros que vamos a utilizar y que les va a quedar ahí, y luego puedo proporcionarles otros 3 o 4 en la misma línea, pero los pueden buscar en el Instituto Latinoamericano de Desarrollo Profesionales, Inteligencia Artificial en la Educación, una guía práctica para profesores en la era digital. ¿Sí? Es el libro completo, es del año pasado, 2024, tiene cosas muy, muy interesantes, ¿sí? Algunas de estas las podremos ver, no todas, ¿sí? Pero ese es el libro que ahora Daniel les va a explicar cómo tener acceso, cómo ver y estas cosas de aquí. Muchas gracias a todos ustedes, ha sido un gusto.